Manuel, adelante. Buenos días, maestro. Buenos días a todo el equipo y buenos días también a toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, yo no soy dado ni me interesa defender ningún grupo económico. Nunca he hecho eso. Y siempre, a pesar de que me creo ser un defensor de intereses de los pobres, uno trata también de hacer un equilibrio para no caer en la irracionalidad, porque hay cosas que deben darse en los sectores económicos para que los pobres puedan disfrutar de algo. Esa es la realidad. Eso es capitalismo puro. Entonces, yo quiero referirme en este momento a esta situación que se está dando con los constructores y las medidas que se han adoptado. Miren bien, casualmente en el día de hoy, e invito a todo el mundo a que pueda buscar un artículo que salió publicado en el Caribe de Magín, titulado Ay, sí. Cuando el elefante fiscal se come la inversión. Brillante este artículo. Brillante. Casualmente allí él está hablando, hace un símil con la economía dominicana y la ley de Ferguson, ¿verdad? Él cita al historiador británico Neil Ferguson y su famosa ley. Ferguson ha hecho un análisis de la economía estadounidense y dice allí, eso fue un artículo que publicó recientemente ahora en el mes de febrero, que la historia muestra que cuando una potencia va en declive sucede lo siguiente. Dice él, es a lo que llama, ¿verdad?, las fuerzas centrípetas de la economía, de que cuando un estado o una potencia en este caso invierte más en pago de intereses de su deuda más que lo que está invirtiendo en defensa, esa es una muestra de que esa potencia va en declive. Y dice Ferguson que por primera vez en la historia de los Estados Unidos, en 2024, eso sucedió. Estados Unidos pagó más, invirtió más dinero para intereses de su deuda que lo que invirtió en defensa y seguridad. Entonces, Magín hace un símil con eso y dice, bueno, República Dominicana tiene ya desde 2019 viviendo esa dinámica. Solo en el año 2024 se invirtió 1.4 veces más para el pago de intereses, entiéndase, 3.7 del PIB para el pago de intereses comparado con 2.5 de inversión de capital. Y este año eso va a ser de 1.7. Entonces, lo siguiente, ¿por qué me refiero a esto? Bueno, si usted tiene esa realidad, señores, el presupuesto de este año solamente está previsto 2.2% del PIB para inversión de capitales. Entiéndase, para el desarrollo de infraestructura. Y todo el mundo sabe lo que significa el desarrollo de infraestructura, sobre todo para los más pobres. Este gobierno hasta ahora no ha fallado ese modelo. Ahora ese es un modelo excluyente por naturaleza. ¿A qué me refiero? Este gobierno ha estado apostando, y no es un modelo de este gobierno, ¿verdad? Es un modelo, digamos, que viene del libro del presidente del Banco Central, que ha sido exitoso, hay que decirlo. El señor Valdés, independientemente de que uno disienta algunas cosas, ha sido exitoso en su gestión, por eso está ahí todos esos años. ¿A qué me refiero? Bueno, en darle importancia, en darle principalía a los llamados generadores de divisas. Entiéndase, a la inversión extranjera directa, al sector zona franca, al sector turismo, a el tema remesa, etcétera. Cuando esos sectores crecen, son 5 específicamente, cuando esos sectores crecen, la economía, sobre todo la macroeconomía, se mantiene bien y crece el país. Ahora, cuando esos sectores crecen, usted está diciendo, como son muy cerrados, que es un grupo que se está quedando con la riqueza. Eso no significa que haya redistribución de esa riqueza. Y por eso usted ve que a pesar de que el país tiene 30 años creciendo, la separación entre ricos y pobres sigue en ascenso siempre. Hay una desigualdad social terrible, no desde ahora, desde siempre. Para eso, el sector construcción y el desarrollo de infraestructura desde el gobierno son fundamentales, señores.
Miren por qué. Inmediatamente, y es más, no vamos a ir a poner un ejemplo imaginario, no. Cojan para los Alcarrizos para que ustedes vean. Arranquen desde el 9 hasta llegar a los Alcarrizos, a donde se está construyendo la nueva línea del metro, para que ustedes vean. Desde que usted da el primer Picasso ahí, lo primero que se para es una señora y empieza a vender comida ahí, para vendérselo a los trabajadores a las 12 del día. Pues esa señora ya tiene una clientela fija ahí por lo menos por 2 o 3 años de esa gente que le va a comprar su comida. Pero esa señora, para vender esa comida, o compra en los colmados donde ella vive o alrededor, o inmediatamente va a esos minimarkets de la zona, esos mercaditos de pobres. Y también esa gente se beneficia. Pero esa gente, para poder suplir ese mercadito o ese colmado, le compra a mayoristas inmediatamente. Pero también en esa misma construcción o a los alrededores de ella, usted se va a encontrar a un individuo en una camioneta o a un individuo sentado que le presta a los trabajadores también, al módico 20 o al monto que sea. Y así usted va a encontrar un sinnúmero de actividades que se dan alrededor de esa infraestructura que se está desarrollando allí. Y eso hace de esa infraestructura y de la economía una dinámica virtuosa que va directamente a la economía de los pobres, porque esa señora que vende la comidita ahí es una señora pobre y durante 2 o 3 años vive de eso. Y donde quiera que haya una construcción, sea privada o pública, se da esa dinámica. Por eso el sector construcción es fundamental, señores, para el desarrollo económico. Entonces, esta medida no es que no sea necesaria, es que el monto, Manuel, y el diseño que se ha estructurado es irracional, señores. Manuel, ¿qué edad tú tenías en 1986? Tú eras jovencito, un niño, ¿verdad? Un niño, todavía un niño. Bueno, pues precisamente de esa manera, el doctor Joaquín Balaguer, cuando llegó al poder, eso era Balaguer, rompió con una, casi, maestro, creo que había prácticamente una recesión económica en el país, al final del gobierno de Salvador Jorge Blanco, y con una gran cantidad de proyectos de construcción en todo el territorio nacional. El doctor Balaguer logró dinamizar la economía por esa señora que cocinaba en las construcciones, por el que vendía los zapatos, las chancletas, que iba, toda esa actividad económica que se desenvuelve alrededor de la industria de la construcción. Mira, a la mayoría de esa gente, sobre todo los trabajadores, los obreros, es un motoconcho que lo lleva a la obra, de la misma zona, ¿eh? O sea, estamos hablando, señores, de que cada vez que se está desarrollando, sea una escuela, sea un puente, sea lo que sea, es la comunidad que se beneficia de manera inmediata. Entonces, si usted como política pública, semanal hay dinero. Si usted como política pública no está apostando a la inversión, porque ahí están los números, estamos hablando de 2.2, si usted no está apostando a eso, usted no puede tampoco entonces convertirse en un freno del sector privado, porque tiene que compensar eso de alguna forma. Métanle el lápiz a esto, por eso está Coprovi y los demás sectores rechazando esas medidas. Métanle el lápiz a esto. Primero, ya usted tiene las tasas, que es por allá que están, miren. Hay que subirse al Pico Duarte para meterle el pie a esa tasa para usted comprar un apartamento o una casa. Eso limita automáticamente el negocio ese. Segundo, usted tiene un incremento de los insumos de la construcción por cuestiones internas y sobre todo por cuestiones externas. He explicado aquí solo lo que hizo la guerra en Ucrania con el sector de la varilla y todo lo que ahí se desprende con las palanquillas también. O sea, ya eso también limita al sector. Pero encima de eso, usted tiene una recesión económica. Cuando digo una recesión económica, aunque no hay eso a nivel internacional, si usted tiene los motores económicos en este momento en una incertidumbre, debilitados, evidentemente nosotros que somos una economía pequeña, eso nos va a impactar. Una recesión o una limitación económica, la gente no está comprando eso. Entonces ya usted tiene toda esa dinámica afectando a ese sector y encima de eso van a salir con esto. No, yo estoy de acuerdo en que sí, el monto que se paga es una cosa displicente, eso es una burla. Ahora vamos a duplicar eso. Si se paga 3,000 pesos, vamos a llevarlo a 6,000, no hay ningún problema. O vamos a llevarlo a 8,000, no hay problema. Ahora, esa estructura que se ha creado
hasta porque sea viernes o por sea sábado, aumenta el precio. Eso es un disparate, señores. Eso es lo que va a afectar a ese sector, que lo está necesitando más que nunca la economía. Aunque esos sean intereses privados, porque yo sé que esos sectores lo que están es generando riqueza para ellos. Quiero ser enfático en eso. Ahora, cuando ellos generan riqueza para ellos, por eso comencé hablando del equilibrio en mis planteamientos, cuando ellos generan ingresos para ellos, la viejita que se para enfrente de esa construcción está generando dinero para su familia también. El motoconcho que lleva a un empleado, a un varillero ahí, está generando la comida de su familia con eso. Una persona que son haitianos ahora, que no son dominicanos. ¿Tú sabes? La viejita y el motoconcho. Pero estamos hablando de que independientemente si esa viejita es haitiana, doña, o no, Sí, esa viejita le tiene que comprar un colmado de un dominicano para ella suplir eso. Es alguien que te mandó a decir eso. Yo sé que sí, que hay muchos haitianos. Ahora, con todo y eso se da una dinámica que también se benefician los dominicanos y la obra queda. Entonces, vamos a verificar eso, presidente. Vamos a revisar eso, vamos a ponernos de acuerdo con los sectores, porque eso, como está planteado, eso me parece que está desproporcionado y va a afectar a ese sector. No es verdad lo que le dijeron a usted, que no va a aumentar. Eso va a aumentar las propiedades. Se quiera o no se quiera, el precio final se le va a ir al comprador. Maestro. Bueno, son las 8:17 minutos.